tal, Milton? ¿Cómo estás? Bien, Liz, ¿tú cómo estás? Bien, también ya estamos entonces listos para empezar y contarles también que en breve en el espacio de entrevistas conversaremos con Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, a propósito de que se cumple su primer año de gestión. Estaremos evaluando lo que se ha hecho durante estos 365 días frente a ese cargo. También vamos a conversar sobre el Plan Fénix. ¿Cuáles son los resultados del Plan Fénix? ¿Ha repuntado la delincuencia? Es la sensación que tienen los ecuatorianos. Bueno, Catherine Herrera, consultora en políticas de seguridad, va a estar con nosotros también más adelante para conversar. Empezamos. En pocos minutos más, en una hora, el Consejo de Administración Legislativa resolverá si continúa o no el juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Esto luego de que la fiscal diera a conocer que tiene un embarazo de alto riesgo. Debido al nivel de violencia al que estoy expuesta. El anuncio lo hizo mediante este video a través de sus redes sociales. Debo comunicarles que nuestra familia crece, que pronto seremos 4 y que eso es motivo de profunda alegría para mí y para quienes nos quieren. Así, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dio a conocer que se encuentra en estado de gestación y que por este motivo, explica, cambiaría los planes de los legisladores correístas que desean enjuiciarla políticamente. He solicitado a la Asamblea Nacional que se garantice y respete mi derecho constitucional a tener un embarazo en paz y que éste llegue a término sin más estrés del que ya significa llevar a cabo mis responsabilidades como fiscal general del Estado, cargo que pienso cumplir hasta el último día, como ha sido mi compromiso desde el principio. Tras el anuncio de la funcionaria, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfler, reaccionó inmediatamente también en sus redes. Aseguró que se elevó a la Procuraduría la consulta de si es posible suspender el trámite del juicio ante la condición que actualmente atraviesa la fiscal. Debo informar que la respuesta a dicha consulta es afirmativa. En tal sentido, se ha remitido la documentación correspondiente a los asambleístas miembros del CAL y asimismo se ha presentado ante la Secretaría de la Asamblea Nacional una solicitud de cambio del orden del día. Es decir, la sesión está convocada para este viernes 17 de mayo a las 8 de la mañana en el Consejo de Administración Legislativa, conformada por 7 vocales. 2 de ellas son legisladoras correístas. Ahí se conocerá y resolverá el pedido de juicio político contra la fiscal general. En este momento me acaban de informar y queremos ver... Los millonarios bonos que pagó el Ministerio de Economía de los hermanos Bucaram Aivas fueron depositados en una casa de valores en Quito, cuyo gerente es el hijo de una subsecretaria de ese ministerio. En la Asamblea anuncian una investigación al llamado caso Palo Santo. Respondiendo a la propuesta de pago hecha por el Ministerio de Economía y Finanzas 5 días antes, el 18 de diciembre de 2023, José Fernando Bucaram Aivas, como apoderado de sus hermanos, pedía que esos 22,2 millones de dólares en bonos del Estado sean depositados a una cuenta en Vector Global Casa de Valores con oficinas en Quito, la misma que está gerenciada por Mauricio Zurita Núñez, quien es hijo de Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, quien conocía de esta operación. Eso consta en el oficio del 27 de diciembre de 2023 en el que su compañero José Mantilla, subsecretario de Financiamiento Público, le notifica detalles. Hemos solicitado una entrevista con el gerente de la Casa de Valores Vector Global y hasta el momento no hemos obtenido una respuesta. Hay silencio por ahora también de parte del Ministerio de Finanzas y del Banco Central del Ecuador, pero que a finales de 2023, cuando incluso estaba en veremos el pago de 13º a funcionarios públicos, se haya cancelado en total 63,2 millones de dólares en bonos a beneficiarios de sentencias judiciales. Es ya un tema que se anuncia será fiscalizado desde la Asamblea. Allí hay varias personas involucradas. Hay varios informes de lo que tenemos conocimiento que en unos casos aprobaban y en otros casos negaban. Aquí es un caso evidente de corrupción judicial y administrativa. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. A través de un habeas data, recurso que no cabía según la Corte Constitucional, los hermanos Bucaram Aivas consiguieron fallos favorables en Los Ríos para recuperar unos terrenos en la isla Palo Santo, en el Golfo de Guayaquil,
que dijeron fueron arrebatados a su familia en los años 80. Pero no fue todo. Consiguieron que un tribunal de la Corte Provincial de Los Ríos disponga al Estado ecuatoriano una indemnización de $22,2 millones a su favor. Esta sentencia, que data de 2021, fue anulada en abril de 2024, pero el pago ya se había hecho. Aun cuando los bonos han sido bloqueados de forma temporal, la Corte Constitucional ha dispuesto al Ministerio de Economía, de Agricultura y al Banco Central del Ecuador que ejecuten todas las acciones necesarias para recuperarlos bajo prevenciones constitucionales. Citan el artículo 86 de la Constitución, que deja claro que si esta sentencia no se cumple por parte de los servidores públicos, estos podrían ser destituidos, sin perjuicio de investigar posibles responsabilidades civiles y penales. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, confirmó que el gobierno de los Estados Unidos le retiró su visa. Lo dijo durante una entrevista virtual con el diario La Hora. Este jueves, en medio de una entrevista con el diario La Hora, confirmó la decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirarle la visa. Dijo que es algo que no le preocupa y que desconoce las razones que desencadenaron esta decisión. Es real, tengo una carta del consulado de Guayaquil sin indicar las razones. Ojo, no es mi prioridad. Aunque en el país el retiro de este documento por parte de los Estados Unidos ha estado relacionado con casos de corrupción, no quiere decir que se esté llevando a cabo una investigación por parte de la justicia estadounidense, sí una evaluación por el Departamento de Estado. Pero según la vicepresidenta, esto no tiene nada que ver con el denominado caso Nene, en el que está procesado su hijo Francisco Barreiro. Y sin duda alguna, nuevamente, una mezcladilla diciendo que es por tráfico de influencias con mi hijo. No hay nada, no existe. La carta es pública. Estas declaraciones se dieron tan solo unas horas después de que el consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, presentó una denuncia electoral tanto en su contra como en contra del líder del movimiento Pachacutic, Guillermo Churuchumbi. Esto por realizar actos de precampaña durante las elecciones seccionales de febrero 2023. Eso es campaña electoral y está con las fechas. Todo esto está materializado, notariado y periciado. Para la vicepresidenta, una denuncia que cae en la ridiculez. Y la prueba está en que cuando el mismo entrevistador muestra pruebas fehacientes con la primera autoridad del país en este momento, pues no tiene qué decir. Grave, en realidad el señor Guarderas lo sabe, le han visto entrando y saliendo constantemente de la presidencia. No descarto enjuiciarle al presidente Novo. No descarto. De acuerdo a Guarderas, su objetivo no es la destitución de la funcionaria, sino que los procesos electorales a futuro tengan una mayor calidad. El alcalde de Pasatanga. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, ganó una demanda tras una exorbitante pretensión de más de 1.700 trabajadores que, sin ser obreros, pretendían sumarse a los beneficios de una contratación colectiva a través de una acción de protección. La demanda de los sindicalistas fue archivada por un tribunal del Guayas. La pretensión de los trabajadores de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, estaba en manos de los jueces desde enero del 2023. Un año y 4 meses después, la intención de sumar a más de 1.700 trabajadores de esta empresa pública a los beneficios de la contratación colectiva se diluye. Para el ministro de Energía, Roberto Luque, esto significará un ahorro. Y eso hubiera implicado $250 millones adicionales. Esa sentencia fue ganada en esta administración, es una buena noticia, pero no es necesariamente a donde tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar a buscar una solución a largo plazo de este problema. Y se trata de un ahorro, pues en caso de que los más de 1.700 funcionarios se hubiesen beneficiado de la contratación colectiva, esto implicaba que tengan, por ejemplo, pago del 1% del salario básico por cada carga, además de bonificaciones extra por despidos, incrementos salariales por fuera de los decretos, pago de almuerzo y otros beneficios. Nadie está en contra de que haya trabajos bien remunerados, pero en el contexto de una crisis en un sector estratégico en donde no han sabido estar a la altura de llevar esa crisis, es un verdadero problema.
Se suma que en SELEC buscaban estos y otros beneficios de la burocracia dorada con retroactivo desde el 2010, un absurdo que ha sido frenado por la reciente decisión judicial. La misma pretensión de beneficios de la contratación colectiva sí se aceptó para las estatales CENEL y CNT en su momento a través de acciones de protección, generando egresos adicionales por concepto de beneficios que no debían tenerlos. Los trabajadores de SELEC no corrieron la misma suerte y así debió ser, reconoce Miguel García de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. La pretensión de incorporarles a los beneficios del contrato colectivo a los administrativos era a todo ilegal. Insiste además en que se debería identificar a los gerentes de las empresas que permitieron los excesos en la contratación colectiva. ¿Qué gerente suscribió? ¿Qué autoridades del Ministerio de Trabajo estaban en esa fecha que se suscribieron? Porque ellos tienen que supervisar que no sean exagerados ni ilegales lo que están pretendiendo en el contrato colectivo. Estas reconocidas distorsiones son motivo de análisis, no solo desde la empresa coordinadora de empresas públicas que está en proceso de disolución, sino desde el Ministerio de Trabajo que analiza un camino legal para frenar los abusos. El Consejo de Participación Ciudadana podrá unificar los concursos para la renovación parcial y total de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Este jueves, la Procuraduría General del Estado se pronunció de forma favorable a la consulta realizada por este organismo y manifestó que por principios de eficacia y eficiencia, el Consejo podrá realizar un solo concurso para el cambio de estas autoridades electorales que concluyen su periodo en funciones en el mes de noviembre. Este jueves, Argentina dio paso a la extradición de Hernán Luque Lecaro, ex presidente de la empresa pública, coordinadora de empresas públicas, EMCO, y uno de los procesados por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Encuentro. Luque fue detenido por agentes de Interpol el pasado 8 de febrero mientras caminaba en las calles de Buenos Aires. La audiencia preparatoria de juicio de este caso se llevará a cabo el 26, 27 y 28 de junio. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte recibieron en el Palacio del Elíseo en París su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, y a la primera dama, Lavinia Balbonesi. En el encuentro que forma parte de la gira europea de Noboa, los mandatarios abordaron temas de seguridad, empleo joven y clima. Sobre este último, el presidente ecuatoriano busca cooperación internacional para el sistema energético. La idea, dijo, es invertir en energías renovables para compensar posibles sequías durante el estiaje. Son las 7:15, hacemos la primera pausa. Ya regresamos con más. Las noticias, amigos, son las 7:17. La edad para ser embajador no bajará a 30 años. Así lo decidió este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional. La propuesta del oficialismo solo obtuvo 48 votos a favor, sin embargo, el resto de reformas sí fueron aprobadas. El intento del oficialismo de bajar de 35 a 30 la edad para ser embajador y cónsul fracasó. Con 66 votos en contra, 48 a favor y 11 abstenciones, el Pleno de la Asamblea rechazó la disposición transitoria que reformaba el artículo 84 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Y es que esta reforma coincidió con la intención meses atrás del gobierno de nombrar como embajadora en Estados Unidos a Soledad Peña, de 30 años. No se puede cambiar la ley personalizadamente para que un presidente ponga pues a una amiga, a la prima, a la vecina o para pagar favores políticos. Para la bancada de ADN, la propuesta buscaba únicamente reconocer la capacidad y preparación de los jóvenes, por lo que lamentó que no haya tenido respaldo. Considerando que a los 30 años los jóvenes ya tenemos las credenciales suficientes, en mi caso tengo 27 años y estoy desempeñando una labor con una gran responsabilidad y lamentablemente el día de hoy hemos tenido a dos bancadas que se han opuesto. Pero el resto de reformas sí tuvo la aprobación de los legisladores. Entre ellas destacan, por ejemplo, el derecho de enviar y recibir remesas para las personas ecuatorianas en el exterior y sus familiares, el derecho al acceso al sistema financiero nacional y, por lo tanto, facilidades crediticias. Son más de 5.000 millones de dólares al año
que envían a nuestro país. Esta reforma busca que el historial de remesas se considere como una prueba de ingresos válida. Ellos están en otro país cumpliendo otras actividades distintas, por lo tanto, la condición de un migrante es diferente a la persona que vive en nuestro país y quiere acceder a un crédito. Las instituciones financieras tienen que mirar esto con mucho detalle. Ahora el proyecto de ley pasará a manos del presidente de la República para su veto y, de ser el caso, regresaría al Parlamento para el allanamiento o ratificación. Policías y agentes de tránsito constan entre los 18 detenidos en un operativo por asociación ilícita en la provincia de Manabí. Según las investigaciones, algunos de los capturados cobraban coimas a cambio, por ejemplo, de liberar vehículos. Era el negocio perfecto. Los agentes de tránsito en servicio activo hacían el control en las carreteras. Al retener vehículos por contravenciones, los llevaban a los patios de retención y luego los liberaban sin orden judicial a cambio de dinero. A esta conclusión llegó la Fiscalía luego de varios meses de investigaciones y de ellas se desprende el operativo Embestida 15. El resultado, 16 policías de tránsito detenidos, entre ellos conductores de grúas, un mayor, un capitán, un teniente, cabos primeros, sargentos y subtenientes de la subzona Manabí de la Jefatura Preventiva de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Resultados contundentes. Personal de conducta policial venía trabajando desde aproximadamente ya 5 meses en unas indagaciones previas en coordinación con Fiscalía General del Estado, y el día de ayer pues se habría ejecutado los operativos correspondientes en 4 cantones de acá de la provincia de Manabí, como son Chone, Puerto Viejo, Pedernales y Bolívar. A través de un comunicado, la Comisión de Tránsito del Ecuador manifestó total disposición de colaborar en todas las instancias necesarias para esclarecer estos hechos, que rechaza rotundamente. La Fiscalía anunció que en se hará la formulación de cargos a los detenidos. La figura sería el cohecho, lo cual está tipificado en nuestro Código Integral Penal, y obviamente pues al momento ya Fiscalía y Judicatura dispondrán lo que corresponda conforme al marco jurídico vigente. En el operativo se incautaron además 11 celulares y 2 vehículos. Y sobre este tema, anoche la Fiscalía confirmó que los 16 detenidos en Manabí quedaron procesados por asociación ilícita. Entre ellos figuran agentes de policía y de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quienes fueron aprehendidos en el operativo que vimos ejecutado en varios cantones de esa provincia. En la audiencia de formulación de cargos, el juez dispuso prisión preventiva para todos los aprehendidos.